En el silencio nocturno, las luces de la calle parpadean y bailan sobre los rostros de los desaparecidos, proyectando una sombra eterna donde antes estaban sus pasos. Solo queda un susurro o una puerta entreabierta, pero el mundo sigue girando, ajeno a los ecos que se desvanecen. Número 10. A pesar de su reclusión silenciosa y su formación como científica cristiana devota, Lynn Louise Scheller llamó la atención de su futuro esposo, Keith, cuando ella era apenas una adolescente. El romance creció rápido, aunque era a distancia. En 1967 ya estaban comprometidos y 2 años después tuvieron un hijo. Los primeros años de su matrimonio transcurrieron sin problemas. En su mayor parte, la pareja parecía bastante compatible. Pronto todo empezó a desmoronarse sin razón aparente, surgiendo problemas matrimoniales. En 1971, Keith supuestamente pidió el divorcio, propuesta que Lynn rechazó. A principios de 1972, ella le escribiría a su madre, detallando que su esposo había amenazado su vida. Ella dudaba que él cumpliera esa amenaza. Pero meses después, Lynn desaparecería de manera ominosa, sin dejar rastro y dejando que la sospecha recayera sobre su esposo. Era el 6 de agosto de 1972 cuando Keith despertó. Con un viaje divertido en mente, planeaba introducir a su hijo al mundo de la pesca. Ambos salieron de su casa en Cedar Rapids, Iowa, mientras Lynn, de 25 años, aún dormía profundamente. 5 horas después, Keith y su hijo volvieron a casa y descubrieron que su esposa y su bicicleta no estaban. Al inicio, no preocupaba mucho su ausencia. Lynn, una adulta conocida por ser reservada, probablemente salió a caminar. Keith decidió irse, no por su esposa. Llevó al niño a nadar y volvió 1 hora después. La bicicleta afuera indicaba el regreso de su esposa, o al menos eso debería haber sido. Al entrar y ver la casa vacía, el hombre se preocupó. Al día siguiente, al no saber de su esposa, la reportó desaparecida. En el informe, Keith señaló que Lynn normalmente cuidaba muy bien su bicicleta. Ella nunca la habría dejado tirada descuidadamente en el patio. Él descubrió que todas sus pertenencias se quedaron atrás, incluyendo su ropa y su bolso. Pero Lynn jamás recogería esos objetos ni volvería a ser vista o escuchada. Las sospechas alrededor de Keith pronto comenzarían a crecer, especialmente cuando él se negó a ayudar a los investigadores a buscar en el bosque cerca de su casa. Él afirmó que ya había revisado el bosque, pero no encontró nada. Posteriormente, sería arrestado por negarse a ayudar a un oficial, un cargo que más tarde sería desestimado. Luego, la policía obtuvo una orden para realizar un cateo en la casa, durante el cual se confiscaron varios objetos. Había una pala para nieve, un machete, 2 cuchillas y otra pala entre ellos. Después del cateo, Keith dejó de cooperar con la investigación y en su lugar contrató a un abogado. Los padres de Lynn fueron los primeros en comenzar las teorías que hablaban de homicidio. Ellos creían que, debido al matrimonio problemático y la amenaza, Keith había decidido quitarle la vida a su esposa. 2 años después, él haría que Lynn fuera declarada legalmente fallecida, permitiendo que su hijo heredara sus beneficios. El esposo sospechoso se volvió a casar y se mudó a otra parte del país, todo mientras seguía manteniendo su inocencia. La policía no ha encontrado ninguna evidencia ni puntos de interés durante la investigación que realmente sugieran que Keith estuvo involucrado. Número 9. Quizá lo conozcas por el papel importante que desempeñó al escribir y producir varias series de televisión populares de los años 70. Sir Ian McIntosh, novelista y oficial de la Marina Real Escocesa, fue el creador de Warship, 1973, The Sandbaggers, 1978 y Thundercloud, 1979. Fue con el estreno de esta exitosa serie que su carrera llegaría a su fin. Ese año, Ian McIntosh protagonizó un oscuro y escalofriante misterio que aún desconcierta a los expertos. Fue a principios de julio, cuando el supuesto espía abordó un avión con su novia, Susan Insull, la hija de un jugador de cricket inglés, y un amigo, el piloto de British Airways, Graham Barber. Su viaje los llevaría a Alaska, donde permanecieron varios días después de que comenzó el viaje. El día 7, el grupo rodaría por la pista de aterrizaje de Anchorage, Alaska, con su próximo destino fijado en Kodiak, volando sobre aguas traicioneras para las que la nave no estaba equipada. Era una tarde de verano cuando el avión cruzó una extensión cubierta de nieve y finalmente sobrevoló el Golfo de Alaska.
En esta zona ocurrió el desastre, originando uno de los misterios más duraderos y llenos de conspiraciones. Se sugirió que la aeronave comenzó a presentar problemas de motor no diagnosticados a 45 millas de la costa de Kodiak. Como resultado, fue abandonada. Barber enviaría 2 señales de auxilio e inmediatamente se puso en marcha una misión de rescate. 2 helicópteros y un guardacostas de la Guardia Costera de Estados Unidos pronto patrullarán la zona. A pesar de una extensa búsqueda aérea, el avión en el que viajaban McIntosh y sus compañeros no se veía por ningún lado. Durante 3 días más, la misión de rescate siguió sin hallar evidencia del accidente ni de sus ocupantes. Sin embargo, lo que sí encontraron fue que esta isla había jugado un papel clave en el frente de Norteamérica contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Se reportó actividad aérea naval soviética en la zona en ese momento. Su presencia quedó establecida mientras continuaban probando las defensas aéreas de Estados Unidos y Canadá. Abundan las teorías sobre si estas fuerzas invasoras tuvieron algo que ver con la repentina desaparición. Circulan rumores de que el accidente fue simulado para que McIntosh desertara u ocultara. Nunca se confirmó si era un espía, pero muchos parecían creer esa versión, especialmente después de que los periódicos escribieran mal su nombre como Iván en lugar de Ian. La pregunta sigue siendo, ¿era McIntosh un espía? ¿Y tuvieron sus asuntos secretos algo que ver con su desaparición no resuelta? Número 8. Joan Ellen Hansen conoció en la escuela al hombre con quien luego se casó. La pareja tendría 2 hijos juntos, pero este matrimonio no duraría. La relación se deterioró rápidamente tras el fallecimiento de su hija y Joan tuvo una aventura con otro hombre. Durante este periodo, ella fue hospitalizada, ya que estaba enfrentando mucho estrés. Tras divorciarse, tuvo mejores oportunidades y en 1956 se casó con Roberto. Juana tendría otros 2 hijos y una hija con este hombre. Pero nuevamente todo salió mal cuando Roberto hirió gravemente al hijo mayor de su esposa, quien quedó sin poder caminar. Como resultado, el exesposo, el padre del niño, solicitó la custodia después de eso. El niño no fue el único que cayó víctima de las manos de Roberto. Supuestamente, Juana era su objetivo de manera regular, incluso cuando estaba embarazada. Era tan violento que incluso sus hijos le temían, y Juana temía por ellos. Roberto nunca dejó que su esposa hablara con sus hijos sobre sus familiares. Nunca conocerían a su medio hermano, que vivía con su padre. Finalmente, la mujer decidió que ya había tenido suficiente, y en mayo de 1962 se mudó de la casa y se fue a vivir con su amiga, Patricia Martín. Juntas, fueron con un abogado y le mostraron los moretones que marcaban el cuerpo de Joan. Luego se presentó una demanda de divorcio y comenzó una amarga pelea. Ella y Roberto disputarían los bienes familiares de $30,000, pero para el 8 de agosto, Juana aseguraría su parte al solicitar una orden de restricción contra su exesposo. La orden requería que Roberto desalojara la casa y que Juana regresara a vivir ahí. Esto es precisamente lo que sucedería. Pero 2 días después, la mujer de 30 años desapareció misteriosamente. El 10 de agosto de 1962, ella estaba en su casa en el condado de King, Washington, hablando por teléfono con Patricia. Le contó sobre los planes que tenía para reunirse con sus hermanas en la Feria Mundial de Seattle, a la cual nunca llegaría. Durante la llamada, Juana de pronto gritaría algo que aterraría a su amiga. «Él está en el sótano, él viene». La línea se cortaría, y esa sería la última vez que alguien vería o sabría algo de la mujer. Roberto fallecería más tarde, en 2009, sin haber sido condenado por ningún delito contra Juana. Número 7. Jorge R. Coher era el jefe del equipo de diseño electrónico del Universal Automatic Computer 1004, cuyo nombre en clave era Proyecto Abejorro. Uno de los 6 fundadores de Mohawk Data Sciences y fundador de su propia empresa, Corporación Coger. Jorge fue indudablemente exitoso, aún más cuando inventó el registro de datos. Este artículo transformó la captura de datos al eliminar tarjetas y teclas perforadas, codificando directamente en la cinta. También crearía un terminal inteligente llamado Coger 4, que más tarde evolucionaría en la computadora personal. Jorge no solo siguió con su negocio, también apoyó a negocios locales y diversas causas.
Él y su esposa, Anna, fundaron la Fundación Coger, que otorga becas y subvenciones a estudiantes del condado de Herkimer. Su legado terminaría abruptamente cuando el pionero de las computadoras desapareciera enigmáticamente. Era el 2 de septiembre de 1983, cuando él, junto con 5 personas más y un piloto, abordaron un avión. Juntos eran Jorge Coger, su hermano, Thomas Rolf, Dieter Falk, Hans Hill, Pedro Hoffmann, Otto Hermann Stitz y el piloto Mel Mellison. Estaban haciendo un viaje muy necesario desde la isla de Vancouver hasta un albergue de caza en Smithers, Canadá. Pero cuando la nave sobrevolaba Columbia Británica, presumiblemente algo desconocido iba a suceder. El avión desaparecería misteriosamente junto con todos los ocupantes, incluido Jorge. Ni ellos ni el avión volverían a ser vistos jamás. Como resultado, se llevaría a cabo una de las búsquedas coordinadas más grandes en la historia de Canadá, con un costo de casi $1 millón. Mientras los investigadores y las fuerzas del orden se apresuraban a encontrar a los hombres desaparecidos, todos ellos millonarios. A pesar del esfuerzo de una semana que cubrió 40,000 millas cuadradas, no se pudo encontrar nada. No había escombros, ni cuerpos, ni restos del naufragio. Jorge Coger y sus compañeros desaparecerían en un Britain Norman Islander, perdiéndose en lo desconocido y dejando preguntas sin respuesta. Número 6. Era 1986 cuando un misterio ominoso y corrupto se desarrollaría en el Bronx. Fue aquí donde Rita Fioretti, de 35 años, vivía con su esposo, Roberto, un oficial de policía condecorado con quien tuvo 2 hijos. Fue ese año cuando ella se distanció de él. Sus hijos vivirían con Roberto, quien ya tenía otra novia con 2 hijas. En ese momento, la pareja de Roberto estaba embarazada. La familia se adaptaba a la nueva vida y, según la mayoría, las cosas no iban tan mal. Pero mucha oscuridad permanecía debajo de la superficie. Años antes, en 1974, Roberto de alguna manera logró obtener el divorcio de Rita sin que ella lo supiera. De hecho, ella nunca se enteraría de eso. A pesar del divorcio, Roberto siguió viviendo con su esposa separada hasta más de una década después, cuando se separaron. El año de su separación también estaría marcado por la extraña desaparición de Rita, que ocurrió el 10 de agosto. Empleada en la Compañía Internacional de Papel, ella tenía programado asistir a una reunión en Chicago, una reunión a la que nunca llegaría. Cuando la familia y amigos notaron la extraña ausencia de Rita, la policía se involucró rápidamente y Roberto fue el primer sospechoso. Tras saber de la desaparición de su esposa, él se mostró despreocupado y dijo que ella era alcohólica y seguramente se fue con otro hombre. Al no hallar pruebas de que Rita estuviera con otro hombre ni fuera bebedora empedernida, la desconfianza hacia el policía creció. Los detectives, al investigar más, descubrieron el divorcio secreto que permitió a Roberto casarse con su novia solo un mes tras la desaparición de su exesposa. También se descubrió que él había falsificado su nombre en varios recibos de retiro bancario, robando más de $17,000 de sus cuentas. Durante 6 años no hubo rastro de la mujer desaparecida y la policía la consideró fallecida, posiblemente por su esposo. Ese año, en 1992, Roberto se vería despojado de su título y condenado por fraude bancario. Además, confesó haber agredido a sus hijastras, por lo que recibió 15 años de prisión. ¿Sería liberado en 2009? Los investigadores creían que Roberto estaba detrás de la desaparición de Rita, sugiriendo que le quitó la vida y desechó sus restos en el río Hudson. Número 5. ¿Dónde está Renny José? Una pregunta que aún preocupa a las comunidades de Florida y Texas. Más de una década después, Renny fue descrito como un brillante estudiante de ingeniería mecánica que asistía a la Universidad Rice en Houston, Texas. Era estudiante de último año con promedio de 4.0. Ya tenía planes para su futuro trabajo, compró trajes de negocios, mejoró su currículum e imprimió tarjetas de presentación. Era evidente que Renny tenía un futuro brillante y era un verdadero emprendedor. Los amigos decían que él no era el típico universitario fiestero, pero serían unas vacaciones de primavera las que frenarían su vida y destruirían todo lo que había logrado. En marzo de 2014, el joven de 21 años viajó con 22 estudiantes. Fueron a Panamá, Florida, para disfrutar del clima cálido antes de que iniciaran las clases.
El grupo llegaría a la ciudad el 1 de marzo y todo iba según lo planeado. Pero 2 días después ocurrió un desastre. La noche del 3, los amigos de Rennie perdieron su rastro. Después de buscarlo durante un tiempo, regresaron a casa creyendo que él los encontraría allí. Sin embargo, a la mañana siguiente, su ausencia persistía, lo que llevó a unas horas más de búsqueda. Y finalmente, encontraron algo. En un bote de basura fuera de la casa de alquiler, donde se hospedaban los estudiantes, estaban hechas un bulto, las prendas que Rennie había usado. El hallazgo encendió las alarmas, y los estudiantes reportaron la desaparición a las 11 de la mañana del día 4. Los detectives actuaron rápidamente e inmediatamente comenzaron a investigar el caso, encontrando pistas aún más inquietantes. Eso parecía estar jugando en contra de un resultado favorable. En la playa de la ciudad de Panamá había más prendas de ropa que pertenecían al hombre desaparecido. Sin embargo, misteriosamente, la playa había sido limpiada de arriba a abajo por un equipo de limpieza apenas 5 horas antes, y ninguno de los miembros recordaba haber visto esos objetos. La policía empezó a preguntarse quién pudo haber dejado la ropa ahí. ¿Fue Rennie o alguien más? El misterio se hacía más oscuro cada minuto. Según otro amigo, supuestamente el estudiante estaba bajo los efectos de un psicodélico la noche antes de su extraña desaparición. Este aspecto parecía increíblemente fuera de lugar. Rennie era disciplinado y no era para nada un fiestero. Nunca se le conoció por hacer ese tipo de cosas, ni casual ni experimentalmente. La policía solo podía teorizar que él no tomó la droga alucinógena voluntariamente. Las autoridades inspeccionaron la casa, pero no hallaron nada sospechoso o relevante. Después de hablar con algunos estudiantes, también se hicieron evidentes algunas inconsistencias. Algunos testigos dijeron ver a Rennie salir a caminar, pero todos indicaron distintas direcciones. Desde entonces, los estudiantes han guardado silencio sobre el caso, sin dar pistas para resolver este rompecabezas. Hasta el día de hoy, el destino de Rennie José sigue siendo desconocido y su paradero continúa eludiéndonos. Número 4. Bueno, voy a llevar a cabo mi plan. Estas serían las últimas palabras angustiosas pronunciadas por Andrew Whitfield justo momentos antes de desaparecer, lo que provocó un misterio persistente durante años. Andrés, graduado de Princeton y ejecutivo, se casó con Elizabeth en 1937. Al año siguiente, en abril, la pareja planeó mudarse a Bethlehem, Pensilvania, y comenzar una nueva aventura. Que desafortunadamente nunca tendrían esta oportunidad. El 7 de abril de 1938, Andrés, con 200 horas de vuelo, sintió necesidad de aventura. Por suerte, no necesitaba ir muy lejos porque resultó que tenía su propio avión, un Taylor Cup rojo y plateado. El empresario estaba a 50 horas de obtener su licencia de piloto comercial, pero para quienes lo conocían, ya era un piloto consumado. Ese día, Andrés subió a su Taylor Cup en Roosevelt Field, Long Island, Nueva York. Contaba con combustible para 150 millas y pensaba aterrizar en un aeródromo de Brentwood a 22 millas del despegue. El vuelo no habría durado más de 15 minutos. Andrés despegó mientras la gente en tierra le despedía con la mano. En Brentwood, otros esperaban ansiosos su llegada y mantenían la pista lista para un aterrizaje seguro. Un aterrizaje que nunca ocurriría. Pasaron 15 minutos sin señales del hombre. Eventualmente, esos minutos se convirtieron en horas. Al no tener comunicación con el Taylor Cup, los funcionarios del aeropuerto lo reportarían como desaparecido y comenzaría una escalofriante investigación. Se realizó una búsqueda aérea sobre la ruta prevista del hombre desaparecido. También ampliaron sus esfuerzos, pero aún así no encontraron nada. No había señales de restos y no hubo informes que indicaran que la aeronave hubiera aterrizado en otro lugar. Pronto comenzarían a buscar otras pistas mientras se preguntaban si algo más planeado e intencional había ocurrido aquí. Lo que descubrieron las autoridades sugería algo extraño y poco característico de Andrés. Para empezar, el día en que fue visto por última vez, supuestamente se registró en un hotel de Garden City, pero usó un alias, Alberto C. Blanco. Pagó $4 por adelantado, pero nunca hizo el checkout del establecimiento. En su habitación, la policía descubriría varias de sus pertenencias, incluyendo ropa empacada, gemelos, su pasaporte, 2 pólizas de seguro de vida por un valor de $6,000 que nombraban a su esposa como la única beneficiaria, y numerosos bonos y acciones que estaban a nombre del esposo y la esposa.
Pero ninguno de estos objetos ayudaría a los investigadores a saber qué le pasó en ese vuelo. Pero sí insinuaban algo siniestro y sirvieron como base para muchas teorías, sumando a lo extraño de este caso. Ese día, Andrés haría una llamada telefónica a su propia casa mientras su familia estaba fuera. Sería la operadora telefónica quien escucharía esas palabras finales. Bueno, voy a llevar a cabo mi plan. Nadie sabe realmente cuál era ese plan. ¿Era fingir su propia desaparición y comenzar una nueva vida? ¿O era algo lleno de emoción y angustia? Número 3. Las vacaciones de primavera son un momento de relajación para los estudiantes, dándoles un descanso de sus estudios universitarios. Cada estudiante decide cómo usar su tiempo. Algunos lo pasan de fiesta, otros prefieren ponerse al día con las tareas escolares o incluso salir de viaje para visitar a la familia. Karen Wilson, una estudiante universitaria feliz, planea pasar las vacaciones de primavera en Fort Lauderdale, Florida, posiblemente para ver amigos o familiares. En 1985, la joven de 22 años se esforzaba en su carrera en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Había estado contando los días y finalizando sus planes para su viaje. El 27 de marzo, solo unos días antes de que se dirigiera a Fort Lauderdale, Karen fue de compras e incluso tenía una cita en el Tanning Hut para broncearse. Pero nadie pudo recordar haberla visto en ese salón de bronceado, así que no está claro si se presentó o no a esa cita. A las 7:20 p.m. llamó a su compañera desde la cuadra 1600 de Central Avenue en Kelowna, Nueva York, y le dijo que iba a casa a cenar. Esta sería la última vez que alguien sabría de Karen. Ella desapareció esa misma noche y nunca llegó a su destino planeado. Su ausencia en la cena hizo que su compañera llamara a la policía, reportándola como desaparecida e iniciando una rápida investigación. Después de enterarse de los planes de Karen de ir a Florida, las autoridades teorizaron que quizá ya había comenzado su viaje. Intentaron rastrear su ruta para reconstruir sus últimos movimientos. Pero este esfuerzo fue infructuoso y la policía se quedó con las manos vacías. La noticia de la desaparición se difundió por el vecindario y finalmente comenzaron a surgir varias pistas. El primer avistamiento vino de una mujer que supuestamente vio a Karen dirigiéndose hacia el sur por Fuller Road. Ella salió de Avenida Central cerca de las 8:15 p.m. La testigo afirmó que al acercarse a la gasolinera, posiblemente la gasolinera llamada El Amigo del Trabajador, un vehículo que se movía lentamente, condujo despacio junto a Karen. Según la mujer, no podía recordar detalles específicos del auto, pero sí pudo ver bastante bien el rostro del conductor. Parecía tener 40 años, cabello castaño y barba rojiza. También tenía la cara y la nariz largas. El testigo afirmó que tenía una expresión de determinación, lo que llevó a los oficiales a apresurarse a identificarlo. La mujer vio a Karen junto a la valla de contención, cerca de Cisco Food, y ya había pasado en su auto. Hubo 3 avistamientos finales de Karen, todos muy cerca uno del otro, y eso llevó a las autoridades a una conclusión desalentadora. La estudiante desaparecida había sido secuestrada posiblemente en algún lugar cerca de Six Mile, Waterworks y la Interestatal 90, alrededor de la rampa de entrada. La zona tenía poca luz y poco tráfico, y habría tomado solo unos segundos para que alguien la metiera en su vehículo sin que ningún testigo viera nada, dejando el caso de Karen Wilson frustrantemente sin resolver. Número 2. Sigismund Lebenewski nació en una familia polaca en San Petersburgo, Rusia. A Sigismund le esperaban grandes cosas al crecer. Por ejemplo, participaría en la Revolución de Octubre, apoyando a los bolcheviques. También participó en la Guerra Civil Rusa y sirvió en el Ejército Rojo en 1918. Después de graduarse de la Escuela de Aviación Naval de Sebastopol en 1925, ascendió al rango de piloto militar. 5 años después, se retiró a la reserva. Sigismundo recibiría más tarde el título de Héroe de la Unión Soviética tras su papel en el rescate del SS Chelyuskin. Sus grandes logros serían trágicamente interrumpidos solo 3 años después, en 1937. Era el 13 de agosto cuando una multitud de espectadores se reunió en el aeropuerto de Fairbanks, Alaska. Estaban ahí para presenciar la llegada del avión soviético de 4 motores pilotado por Sigismund, que ya iba retrasado. El piloto aventurero y su tripulación de 6 personas abordaron la aeronave un día antes. Partirían de Moscú, con la mirada puesta en Nueva York por la ruta del Polo Norte, donde tendrían que detenerse para cargar combustible en Fairbanks.
una recarga de combustible que jamás pasaría. Era un vuelo de 30 horas desde el lugar de salida hasta Alaska, un vuelo transpolar de 4.000 millas. La marca de las 30 horas llegó y se fue, y la gente empezaba a preocuparse. Ninguna torre de control había visto el avión Blue Fuselage de alas rojas por un tiempo. El N-209 pintado en su costado habría sido claramente visible, pero durante varias horas esa identificación había escapado a los ojos del control terrestre. El 13 de agosto, el día de la llegada prevista, se perdió la comunicación con la nave tras un supuesto encuentro con mal clima. Al no poder aterrizar Sigismundo y su equipo, varios aviones pequeños despegaron para buscar el avión caído. Buscaron por la cordillera Brooks hasta el Polo Norte, pero no vieron nada desde el aire. Los pilotos empezaron a creer que la nave se había estrellado en el océano Ártico, hundiéndose para no ser vista nunca más, y llevándose a todos los que iban a bordo con ella. Por años, el misterio continuó. Quedaron preguntas sin responder y la esperanza se desvanecía, aunque Sigismundo era un piloto experimentado. Eventualmente, toda la historia se desvanecería hasta 1999, cuando se hizo un descubrimiento extraño. Fue en marzo de ese año cuando Dennis Thurston, del Servicio de Administración de Minerales en Anchorage, vio una mancha alargada de casi 2 metros en la imagen de su sonar. Fuera lo que fuera, descansaba en el fondo del mar de Beaufort, entre Katowice y la bahía de Prudhoe. La extraña forma le recordó al fuselaje de un avión. A Thurston se le unió David Stone, quien también estaba buscando el avión de Sigismund. Sin embargo, el agua estaba demasiado agitada y turbia para ver lo que había. No fue sino hasta mayo del año 2000 que se llevó a cabo otra expedición en la zona, esta vez con el uso de un vehículo sumergible equipado con una cámara. Y podrían explorar las profundidades. Desde arriba, los investigadores observaban la pantalla, esperando la solución a un misterio de décadas. La cámara enfocó estrellas de mar, cangrejos, camarones y medusas, pero ningún avión. Era casi como si hubiera desaparecido una vez más, agregando solo otra capa al misterio. Número 1. John Reed tenía 28 años cuando consiguió el Crónica de Akakor, un libro de Carl Brugger. Brugger escribió sobre la supuesta ciudad perdida. Después de escuchar sobre ella por su guía en la selva brasileña, Tatanka Nara, quien afirmaba haber sido el jefe de la tribu que gobernó la ciudad hace unos 3000 años, el guía residía en el pueblo de Barcelos, donde tenía un negocio lucrativo, llevando turistas por la selva en busca de Akakor. Juan quedó fascinado al conocer la ciudad, y su incesante necesidad de aventura lo llevaría a dejar su ciudad natal en Twin Cities, California, en 1980 y dirigirse a Brasil. Él pensaba que sería el primer turista en hallar la ciudad de Akakor, la antigua civilización subterránea aún oculta en las selvas amazónicas. Ese año, Tatanka era guía turístico. ¿Y qué mejor manera de pasar unas vacaciones que acompañar al mismo hombre que inspiró el libro de Brugger? El 12 de diciembre de ese año, John consiguió un hotel en Manaus, Brasil, y estaba ansioso por el viaje hacia lo desconocido. Ese día dejaría sus placas de identificación y su boleto de regreso en la habitación y acompañaría a Tatanka a la selva. Nadie sabe realmente qué pasó después de que entraron a la selva, solo que uno de ellos no regresaría. Tras varios días sin ver al turista estadounidense, la preocupación aumentó y los investigadores acudieron a la zona. Al entrevistar al guía turístico, se desarrollaría una extraña narrativa. Él aclaró que no estuvo involucrado en la desaparición del hombre. Cuando le pidió a Juan que lo siguiera a Barcelos, él huyó y se perdió en la selva, desapareciendo para siempre. No había pruebas que sugirieran que Tatanka tuviera algo que ver con la desaparición de Juan, excepto por los varios otros casos de turistas desaparecidos con los que estaba relacionado. En los años 80, 3 turistas, incluido Juan, desaparecieron bajo la guía de este supervisor turístico. En 1983, el turista suizo Herbert Wanner desapareció misteriosamente junto al supuesto líder de la tribu, intrigado por la ciudad de Akakor, y nunca se le volvió a ver. Pronto, no solo las desapariciones se asociarían con este individuo, sino también homicidios y muertes inusuales. Una de esas muertes sería la del autor Brugger, quien caminaba por Río de Janeiro cuando le apuntaron con un arma de fuego. Ninguno de los casos vinculados a Tatanka ha sido resuelto y continúan intrigando a quienes los escuchan.
Se cree firmemente que el hombre fue responsable de su destino. Pero la policía no ha encontrado pruebas que confirmen la teoría, dejando sin resolver los casos de Juan Reed y el resto de las víctimas. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.